Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el licenciado Raúl Andrade, analista político. Licenciado Andrade, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. La situación pues de Ecuador es complicada, como lo dije hace un momento. En la actualidad nos encontramos pues en una especie de stand-by originado por aquellos que nos representan, por decirlo de alguna manera, y me refiero en general a todas las autoridades, no solamente a un segmento específico, licenciado Andrade, porque no les ha sido posible durante todo este tiempo llegar a acuerdos que tengan como prioridad clara al país. Ninguno de ellos lo ha logrado, ninguno de ellos lo ha considerado como algo primordial. Y estas, pues, que vemos ahora son las consecuencias. ¿Qué decir entonces de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viviendo los ecuatorianos al momento? Sí, bueno, mire, el tema lamentablemente tiene muchísimas aristas y hay que tratar de entenderlo en su globalidad y no por compartimientos estancos. Se dicen tantas cosas que no corresponden a la verdad, que lamentablemente lo único que hacen es atolondrar, preocupar y desorientar al gran público, y entonces hay que empezar por explicarlas. Por ejemplo, aquí no estamos hablando de ninguna crisis económica. De lo que estamos hablando es de una situación muy compleja creada por una recesión mundial, producto de la pandemia, que obviamente está generando problemas en todo el mundo y Ecuador no puede ser una excepción. En Ecuador lo que hay adicionalmente y lo que hay que tener muy claro es que los 9.000 millones a los que hacía referencia Pavel Muñoz hace un instante que alcancé a escucharlo, son la plata de todos los ecuatorianos. No es cuestión de meter mano y gastarlas, porque esa parte es la que lamentablemente todos los del grupo de UNES no han entendido y por eso le dejaron al país en soletas, y eso es lo que hemos estado pagando durante todos estos años. Entonces, para empezar, hay que ir poniendo los conceptos en claro, porque lo que se trata es de crear una imagen de crisis total, de desgobierno total, para justificar la codicia y la ambición por tomarse el poder que tiene este grupo de señores que no cansados, no satisfechos con todo el daño que hicieron al país en los últimos 14 años, vienen por más. Mientras el Ecuador como grupo humano no entienda lo grave que resulta permitir que vuelvan a tomar las riendas del país y meterle la mano a una reserva que recién está recomponiéndose y reubicándose, lamentablemente las esperanzas que tiene el país de salir adelante son muy, pero muy escasas, ¿no? Esta es entonces la connotación que tiene este juicio político que se sigue en la Asamblea Nacional según su criterio. Por supuesto, lo que existe es una desesperación por tomarse el poder, porque hay un tema que a ellos les preocupa profundamente, que es, hay varios problemas al frente, ¿no? En primer lugar, hay el tema jurídico. Su líder máximo es un prontuariado de la justicia, es un tipo que no puede venir al Ecuador y que la única manera que tiene es de regresar esforzando la ley, tomándose una justicia endeble y tratando de manipular para que se archive una cosa juzgada, lo cual es jurídicamente imposible. Pero lamentablemente usted sabe que con el poder, cuando han estado acostumbrados a hacer lo que quieren en un país de caciques, pues todo es posible. Así es que la desesperación, porque ellos saben perfectamente que por los canales regulares no se puede hacer, la desesperación se emplasma en todas las ilegalidades, en todas las anticonstitucionalidades, de todos los abusos de poder, en todas las agresiones que han creado en la Asamblea Nacional y que nos están llevando a este conato, a esta crisis exclusivamente política. Porque si usted hace un análisis frío, resulta que
no hay sobresaltos monetarios como había en el pasado, resulta que tenemos una inflación muy baja, resulta que el dólar está estable, resulta que el gobierno tiene la capacidad de pagar sus cuentas. Entonces, ¿dónde está la crisis económica? La crisis económica está evidentemente en el que el país está frenado por una serie de determinaciones y de leyes que atan el tema laboral y que le impiden a la empresa privada desarrollarse, porque básicamente tiene que trabajar con un Estado obeso y un Estado burocrático está generando problemas. Entonces tenemos dos concepciones distintas del país y del mundo que están peleándose por mantener el uno el poder y el otro por quitárselo. Y lamentablemente, como siempre, los ecuatorianos que estamos en el medio somos los que estamos sufriendo las consecuencias, porque eso es algo que nos mantiene en un proceso de inestabilidad política, de inestabilidad social y de inestabilidad económica, en términos de que nadie se va a atrever a generar un proyecto de inversión o a sacar adelante el país o hacer el ensayo al menos sin tener las debidas seguridades, ¿no? Hablemos en este caso un poco y analicemos las responsabilidades que hay en el medio de todo esto. Por ejemplo, la responsabilidad de la Corte Constitucional. ¿Qué debería hacer en este caso? A ver, la Corte Constitucional tiene evidentemente una tremenda responsabilidad porque metió la pata al permitir que este juicio avance. Y sería deseable, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que corrija este error inicial a través de una posición absolutamente clara, emitida jurídicamente, diciendo que no se han respetado los pasos que debían haberse respetado en el proceso del enjuiciamiento al presidente y por lo tanto este proceso debería declararse nulo. Lamentablemente en el medio lo que existe es la ambición del grupo liderado por Saquicela, que quiere quedarse con la presidencia de la Asamblea para seguir oponiéndose al gobierno, que ha adelantado y se ha ido por encima de la parte jurídica y del debido proceso para simplemente asegurar la votación y poder manipular en los 2 años siguientes a través de la Asamblea. Entonces, evidentemente, allí hay un concatenarse de responsabilidades que mientras no haya una real posición, estamos hablando de un puñetazo sobre la mesa para establecer un principio de autoridad, sea de donde viniere, como le diga la Corte es una opción, cambiar la mayoría de la Asamblea es otra opción, el que el Ejecutivo declare la muerte cruzada es una tercera opción, el que el Ejército tome un partido es una cuarta opción. Es decir, hay un montón de alternativas y de opciones, pero básicamente lo que tiene que estar claro es que el país no puede seguir en esta zozobra y que las decisiones tienen que tomarse o exigirse. Pero ¿cuál es la mejor opción según su criterio en estos momentos para el país? Mire, la mejor opción sería lograr que efectivamente exista una atmósfera de diálogo y una atmósfera de patriotismo que lamentablemente no existe en las partes involucradas. Pero lamentablemente esto no va a suceder porque ya hemos visto hasta qué punto se pueden pasar por la galleta, como dicen los muchachos, las leyes, los reglamentos y las determinaciones. Así es que, mire, yo no soy la persona adecuada e indicada como para decir cuál sería la mejor solución, pero le he dado algunas soluciones. Creo, desde mi óptica personal, que debería ir en orden, ¿no? Lo primero sería que la Corte Constitucional tome una decisión concreta al respecto. Lo ideal, lo otro sería que la Asamblea cambie su correlación de fuerzas. La tercera sería, como le digo, que haya una posición clara y directa por parte de las fuerzas del orden respaldando la constitucionalidad, porque de eso se trata. El país no puede seguir dando tumbos y traicionándose a sí mismo en términos de institucionalidad. Y la cuarta, pues si no queda más remedio, será la muerte cruzada, ¿no? Ahora, ¿no habría también en este caso, y por eso yo hablaba de las responsabilidades, una responsabilidad del Ejecutivo? Porque en todo este tiempo no se ha, como lo dije inicialmente, no se ha logrado llegar a acuerdos que son necesarios, obviamente, entre Ejecutivo y Legislativo.
Mira, María del Carmen, el problema es muy simple. Nosotros en el Ecuador nos hemos acostumbrado al caciquismo, al liderazgo de una persona, y por lo tanto cuando hablamos de problemas regresamos a ver inmediatamente al Ejecutivo como si el Ejecutivo tuviese la varita mágica para solucionar todos los problemas. Y lamentablemente todos estos conatos populistas que han atravesado América Latina nos han enseñado de pronto o nos han hecho creer que esa es la solución. Pero en realidad lo que tenemos es que hacer un mea culpa colectivo. No es solo el Ejecutivo, no es solo la Asamblea, no son únicamente los organismos encargados de vigilar la vigencia democrática, es también el ecuatoriano común, el pueblo llano. Tiene una responsabilidad, claro. Las asociaciones de distinta índole, los sindicatos, etcétera, etcétera. Todas las personas que intervienen en el quehacer político del país tienen que entender que mientras sigan defendiendo y priorizando sus intereses de grupo sobre los intereses del país, esto no tiene solución ni para ellos, ni para los otros, ni para nadie. Y ya pues para finalizar también hay que tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos los ciudadanos como tal, porque esos políticos están ahí donde están supuestamente representándonos porque nosotros les dimos el voto para que estén justamente en esa posición. ¿Qué nos queda en este momento a los ecuatorianos por hacer? Bueno, también hay un abanico de opciones, ¿no? Se ha planteado la revocatoria de los asambleístas. Existen la posibilidad siempre de movimientos populares que sin violencia, pero con volumen, hagan entender a una asamblea que tiene el 5% de aprobación en el país que realmente hay un 95% que está harto de sus maromas. Y hay también un grupo de gente que puede plantearle y hacerle reflexionar al Ejecutivo sobre los indudables errores que ha cometido y la necesidad de rectificar. Pero como le digo, esto se debería hipotéticamente en un país armónico conversar. Lamentablemente nuestro país no entiende de conversaciones, entiende de actos de fuerza y lamentablemente hay que preguntarse de qué lado está la fuerza y quién es el que está en capacidad de imponerla. Con eso me quedo justamente, muchas responsabilidades hay en la situación actual, pero también como lo hemos dicho y lo hemos analizado en esta entrevista, hay muchas soluciones y ninguna de ellas es la imposición. Le quiero agradecer al licenciado Raúl Andrade, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Muy buenas noches.